¿Te acuerdas de cuando la vida en el pueblo no corría, sino que se sentía? De esas mañanas en las que el esfuerzo compartido daba sentido a cada día, cuando el amanecer no solo marcaba la hora de levantarse, sino el inicio de una historia que se repetía con orgullo, y las jornadas terminaban con el sol despidiéndose lentamente, como si también estuviera cansado. Hoy vamos a regresar a esas pequeñas rutinas que parecían simples, pero que lo eran todo, y en el camino quizá despiertes un recuerdo tan profundo que llevabas años sin volver a sentir. Despertar con el canto del gallo. Al comenzar el día, cuando los primeros rayos del sol apenas lograban colarse por las ventanas, muchas veces no era la luz la que despertaba a la gente, sino el potente canto de los gallos. Era como una alarma natural compartida, porque casi todas las casas tenían gallos y, como si se pusieran de acuerdo, todos cantaban casi al mismo tiempo, despertando al pueblo entero de una sola vez. Ese cantar escandaloso pero infalible marcaba el momento exacto de levantarse del petate y empezar a prepararse con ánimo para una jornada larga, pesada, pero llena de satisfacción. Hoy, aunque ya no todos despiertan con el canto de esos gallos de colores brillantes, muchos todavía usan ese sonido como alarma, solo para revivir el recuerdo de aquel cacareo simultáneo que, sin falta, despertaba a todo el pueblo en esos tiempos humildes. Desayunar frijoles con queso fresco y tortillas recién salidas del comal. Si el canto del gallo no lograba sacarte de la cama, este aroma lo hacía sin fallar. El olor suave y calientito de los frijoles de la olla se metía por toda la casa y era imposible ignorarlo. Las mamás o las abuelas se levantaban antes que todos, con la intención de que al abrir los ojos, ese olor tan familiar te empujara a levantarte con ganas de sentarte a la mesa. Y no eran solo los frijoles. Venían acompañados de queso fresco y tortillas calientitas hechas en el comal con leña, convirtiendo un desayuno sencillo en un banquete que hoy podría competir con cualquier platillo gourmet. Ahora existen desayunos de todo tipo, incluso con nombres extranjeros, pero nadie olvida aquellos días en los que hasta le dabas gracias a Dios por poder comer algo tan humilde y tan bueno al mismo tiempo. Frijolitos de olla, queso fresco y tortillas calientes. Ir por la leña. A veces bastaba con ir con el leñero y comprar un atado, pero en muchas ocasiones tocaba ir uno mismo a conseguirla. Se caminaba hacia el monte para aprovechar los árboles caídos o las ramas secas, y en otras situaciones varias personas se juntaban para cortar ramas de los árboles vivos. Se cortaba con hacha o con sierra, y cuando no había opción, hasta con machete, mientras mujeres y niños ayudaban cargando lo que se podía. En esos tiempos, tener un burro de carga era visto como un verdadero lujo, porque hacía mucho más llevadero el regreso a casa con la leña. Si no se contaba con uno, tocaba cargarla a mano o en grandes canastos, caminando largos tramos por caminos llenos de polvo y bajo un sol implacable. Hoy usamos gas, calentadores y estufas eléctricas, cosas que en los pueblos de antes habrían sido privilegios reservados para unos pocos. Era un trabajo agotador, pero dejaba la tranquilidad de saber que por la noche no faltaría el calor. Sacar agua del pozo o ir por ella al río. Tan importante como mantenerse caliente era mantenerse bien hidratado. En los pueblos de antes no existían garrafones ni llaves de agua, había que ir hasta el pozo o al río para conseguir ese líquido tan necesario. Con paciencia se iba llenando el cántaro poco a poco, y después tocaba cargar cubetas y recipientes llenos hasta la casa, balanceándose con el peso del agua en cada paso. Ya en casa, el agua se usaba para beber o se guardaba en las cisternas para aprovecharla más adelante. En aquellos años, el agua era un tesoro verdadero. Se contaban historias de pueblos vecinos donde escaseaba, y eso enseñaba a cuidarla y valorarla como algo sagrado. Hoy tenemos tuberías y servicios que llevan el agua directo a la puerta, pero en ese entonces cargar los cántaros era cansado, aunque sabías que valía la pena, porque al final del día podrías calmar la sed y darte un baño refrescante después de tantas horas de trabajo. Atender a los animales de granja. En los pueblos de antes, los animales no eran solo parte del paisaje, eran una parte esencial de la vida. Representaban sustento, apoyo para el trabajo, transporte y, en muchos casos, la principal fuente de alimento para la familia. Los animales eran parte fundamental del día a día en los pueblos,
y por eso se les brindaban los cuidados que necesitaban y que también merecían. A los caballos se les alimentaba con zacate, a los puercos se les daba la base, y a las gallinas se les echaba maíz quebrado, pero el cuidado no se limitaba solo a darles de comer. Había que limpiarles las pezuñas, cepillarles el pelaje con frecuencia y estar atentos a cualquier señal de cansancio o enfermedad. El olor de los animales de granja podía llegar a ser fuerte en ciertos momentos, pero convivir con ellos hacía que el trabajo se sintiera más llevadero. Ver sus gestos, escuchar los sonidos tan particulares que hacían y observar su comportamiento volvía las jornadas más entretenidas y menos pesadas, como si esos animales también formaran parte del ritmo vivo del pueblo. Hoy en día, en la mayoría de las casas apenas se convive con perros o gatos, pero atender a los animales de granja enseñaba algo mucho más profundo, el respeto y la cooperación entre especies, una lección básica para sobrevivir y vivir mejor en los pueblos de antes. Mandar un recado a los vecinos. En los pueblos, la cooperación era el cimiento de todo, era la base que permitía que la comunidad saliera adelante unida. Gracias a eso, muchas familias se especializaban en un oficio en particular. Había familias carboneras, leñeras, pesqueras, obreras, vaqueras, carpinteras, herreras, campesinas, curanderas, panaderas y muchas más. Esa organización hacía que cada familia pudiera hacer mejor su trabajo, y el recado era la forma más común de mantenerse comunicados en medio del ajetreo diario. Al volver a casa, un recado podía informarte sobre lo que necesitaban tus vecinos o sobre algún encargo pendiente. Ir hasta la casa del vecino podía resultar cansado, pero escribir y recibir una nota escrita a mano tenía algo especial. Era como recibir un pedacito de la persona que la había escrito. La letra, las palabras y la forma de expresarse decían mucho más de lo que parecía. Hoy contamos con mensajes instantáneos gracias a Internet, pero muchos sienten que carecen de ese toque humano, de esa alma que solo un recado escrito a puño y letra podía transmitir. Irse a bañar al río. Después de un día largo de trabajo bajo el sol ardiente, no había nada que se comparara con ir al río y meterse en sus aguas frescas. Era un alivio inmediato para el cuerpo cansado. Además, solía convertirse en un momento de convivencia, porque casi todos terminaban sus labores al mismo tiempo, justo cuando empezaba a caer la tarde. Los más jóvenes aprovechaban para jugar, reír y hacer nuevas amistades, mientras el río se llenaba de voces, chapuzones y recuerdos que, con el tiempo, quedarían grabados para siempre.